Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente regresamos con la presentación de un libro y es que este 2020, pese a todo, también nos va dejando grandes cosas como es la producción de conocimiento plasmado en nuevas obras y para ello tenemos a un ya conocido de la casa. Se trata de Alejandro de León. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto. Buenas, millones de gracias por la oportunidad otra vez, muy agradecido y estoy bien dentro de lo que cabe. Momentos tristes, año triste, pero bien. Totalmente. Y a ti mil gracias por poder presentarnos esta nueva obra titulada My Crowd, 40 aprendizajes sobre capitalismo e innovación social. Así que en la anterior entrevista que tuvimos ya hace casi un año, precisamente en febrero, si no mal me equivoco, ya hablamos un poco sobre ti, sobre el génesis de My Crowd. Ahora, por favor, cuéntanos sobre tu nueva obra, de qué va, de qué se trata, cuáles son las motivaciones que tuviste para escribirlo. Pues mira, te enseño el libro, que ha quedado genial. Motivaciones. Pues mira, nosotros empieza el confinamiento y la verdad que nos damos cuenta que nos vamos a ahorrar 1 hora al día entre ir y volver porque yo vivo en la sierra y, y además de tener un confinamiento muy tranquilo, obviamente, por la suerte de vivir fuera de Madrid y tener un jardín y tal, decido emplear mi tiempo, el que me ahorro en el coche, en escribir un post al día, ¿no? Entonces, un post al día de cosas que me ha enseñado mi crowd. Entonces, como era una cuarentena, pues digo, bueno, pues hago 40 historias, ¿no? Entonces, para poner a la gente en contexto, básicamente en mi crowd damos créditos a mujeres emprendedoras pobres en base de la pirámide en México, Perú, Nicaragua y Costa Rica. Y claro, para mí ha sido un cambio muy radical porque mi empresa al final es una empresa liberal o libertaria, sin que yo me lo esperara, ¿no? O sea, es a donde me ha llevado, vamos a decir, la realidad, ¿no? Entonces me pongo a intentar hacerlo en un libro, a hacer un post cada día de, pues no me acuerdo, 300 caracteres o algo así, y de repente se empieza a suscribir un montón de gente a la newsletter y empieza a hacerse pues como muy, se pone muy de moda, ¿no? Entre comillas. Muchos inversores míos de prestamistas de mi crowd, porque obviamente en mi crowd lo que hacemos es conseguir financiación y prestarla, o sea, eh, pues muchos se ponen en contacto conmigo, entonces me dicen, oye Alejandro, ¿puedo dar de alta a mi hijo en tu newsletter y tal? Porque yo lo hacía tipo newsletter, cada día recibían una historia. Y yo, bueno, yo encantado de que se apunte tu hijo y tal. Y al día siguiente, oye, me he suscrito a tu newsletter y tal, gente con la que llevaba años sin hablar. Y entonces, claro, se fue poniendo medio de moda hasta tal punto que dijimos, oye, ¿y si hacemos un libro y si lo publicamos? Y aquí está el libro y estamos felices porque además la editorial es Unión Editorial, que es un referente del liberalismo y de la lucha bueno, por las ideas de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo es que estoy encantado de tener un libro, sino que aparte para mí es un orgullo que mi editorial sea Unión Editorial, ¿no? Totalmente. Y a mí me surge una incógnita al que tú escribes de esto. En este 2020 tuvimos un batacazo completo al cual muchos dijeron que es síntoma del capitalismo enfermo. Entonces, ¿es el capitalismo un sistema que ya está agotado como tal, como dicen sus críticos, o cómo lo ves tú de acuerdo a esto? Vamos a ver. O sea, el capitalismo, lo primero que hay que decir del capitalismo es que no es un sistema perfecto porque no existe un sistema perfecto, ¿no? O sea, capitalismo viene de capitas, de utilizar la cabeza y el capitalismo no puede ser malo porque utilizar la cabeza pues no puede ser malo, ¿no? Eh, Capitalismo además como innovación pues es un constante reinventarse, ¿no? Sí, entonces el capitalismo irá mejorando, o sea, el capitalismo ha hecho muchas cosas buenas, ha conseguido que pasemos en 1600 de ser el 99% de la población extrema pobreza a justo antes del COVID ser un 5, pero el capitalismo no ha acabado, entonces irá mejorándose poco a poco hasta que encontremos un esquema perfecto en el que crecer a la vez que ser, pues eso, socialmente responsables.
De lo que no tengo ninguna duda es que el capitalismo es el sistema que nos permite desarrollarnos como personas y como animales sociales de la mejor manera. Bueno, decir además que los países que mejor se han comportado en tiempos de COVID, como las estadísticas dicen, son los países más libres, ¿no? O sea, sin ir más lejos, uno de los problemas de que haya un virus dando vueltas por el mundo ha sido la falta de libertad en su primera etapa, ¿no? Hay algo que correlaciona en lo que vas diciendo entre países más libres y el punto de que sean países capitalistas. ¿Tú crees que el capitalismo es un sistema en el cual libera a las personas? Bueno, es que el capitalismo es el único sistema que libera a las personas, porque al final, eh, para, para, para ser libre, o sea, ser libre es un estado natural y constante y es una lucha constante que solo podemos conseguir a través del valor, ¿no? De la valentía. O sea, al final, desde, el concepto de valentía pues viene pues dicen que desde Homero, ¿no? O sea, aunque es un concepto un poco diferente porque es una valentía muy virtuosa y no es solo eh, echarle valor a algo, sino muchas más cosas. Al final, la valentía y la libertad son como dos caras de una misma moneda. Entonces, al final es el capitalismo, lo bueno que tiene como sistema, al igual que comerciar, es que saca las mejores virtudes del hombre. O sea, el capitalismo, como dice Ratzinger, no lo podemos considerar un fin. O sea, no podemos exigirle al capitalismo nuestra felicidad, pero considerado como medio, no tengo ninguna duda de que saca las mejores virtudes del hombre. O sea, es decir, ¿qué hemos conseguido en los países más capitalistas del mundo? Por ponerte un ejemplo, pues que se lea más, que la gente robe menos, hay menos corrupción, hay menos guerras, hay más democracia, hay unas elecciones más justas. eh, entonces, claro, si juntas todo esto, te preguntas una explicación y al final la explicación es de que el ser humano solo tiene dos opciones. Una es guerrear y otra es comerciar. Y el capitalismo obviamente elige comerciar. Realmente, como decía el mismo Bastiat, donde pasan los bienes, no pasan las balas. Total. Y, ya pudiendo entrar en sí en el libro, Venga. en el prólogo yo me encontré una frase que me parece que marca completamente eh, el fin de My Crowd, el fin del libro, que puede ser: la gente no quiere subsidios ni regalos, quiere sencillamente una oportunidad. Vamos desde ahí. Pues mira, o sea, esta frase y yo siempre que hablo de este tipo de cosas, me refiero mucho a Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz de 2006, que es un poco el padre de las microfinanzas, ¿no? Y Yunus hablaba de una capacidad de sobrevivir que tiene la gente pobre, eh, y bueno, y que también tiene la gente rica, pero la gente rica no necesita sacar esta capacidad de sobrevivir en el día a día, ¿no? Y él le llamaba survival skill. Entonces decía, ellos tienen una capacidad que está por encima de cualquier otra capacidad, que es la capacidad de sobrevivir. Entonces, claro, ellos sobreviven a través del ingenio. Entonces, a eso se refiere cuando dice, no, lo que necesita la gente es una oportunidad, ¿no? O sea, la oportunidad para sobrevivir y para montar su negocio, ¿no? O sea, al final el otro día estábamos con una clienta de mi crowd y en una entrevista y nos decía, le dijimos, oye, ¿qué les dirías a otras clientas que quisieran empezar con mi crowd y recibir un crédito para su negocio? Y decía ella, les diría que no lo hicieran por el resto de la gente, que lo hicieran por ellas mismas, ¿no? Y creo que es al final la oportunidad que buscamos todos y que, claro, hay algunos que tenemos más fácil que otros, ¿no? Tenemos que también luchar por un mundo en el que, pues eso, tengamos la igualdad de oportunidades de que todo el mundo, por ejemplo, tenga acceso al crédito, ¿no? O sea, nosotros estamos en un mercado que solo el 14% de los demandantes de crédito tienen verdadero acceso al crédito, ¿no? Totalmente. Y es que hay algo muy satisfactorio con tu proyecto, y es que si bien ustedes no buscan cambiar el mundo, pero sí han cambiado el mundo de muchas personas de alrededor del mundo, porque si es que algunos no lo saben, voy a dejar la etiqueta arriba de la entrevista anterior.
tú te enfocas principalmente en Hispanoamérica. Ujú. Empecemos por ahí. ¿Qué aprendizajes has tenido de los cuales te ha puesto el punto de poderte enfocar en este mercado, en el mercado hispanoamericano? Bueno, o sea, yo realmente, siéndote completamente honesto, yo presto en Latinoamérica porque comparto el lenguaje, comparto el idioma, perdón. O sea, es decir, o sea, o sea, mis trabajadores es gente que no necesariamente tienen que tener una carrera y que no necesariamente tienen que ser financieros. Entonces, para hablar de temas financieros, es mejor, obviamente, hablar de tu idioma y aparte, no solo el idioma, sino todo el enlace emocional que tenemos entre España y Latinoamérica, ¿no? Pero realmente mi inicio allí empieza porque yo di unas becas en Latinoamérica y las madres de estos niños becados me empezaron a pedir microcréditos. O sea, si yo hubiera empezado en Ghana o en Ruanda, dos países que están entre mis favoritos del mundo, y me hubieran pedido microcréditos, hubiera empezado allí. Obviamente es mucho más fácil porque la barrera del idioma no la tienes, ¿no? Me refiero a que es mucho más fácil en Latinoamérica. Y luego este libro habla de 40 aprendizajes, pero sin duda mi mayor aprendizaje y digamos que jamás lo olvidaré es que yo no sé qué es lo mejor para ellas y ellas no saben qué es lo mejor para mí, ¿no? O sea, a mí todo mi pensamiento liberal y mi amor por las ideas de la libertad me lo han enseñado estas. Me lo ha enseñado este perfil de mujer, ¿no? O sea, me lo ha enseñado la mujer que dice, oye, dame el crédito, exígeme, yo soy una mujer ambiciosa y lo que quiero es volar, como dicen ellas, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, que es una pena, pero muchas veces se están perdiendo en Occidente, la ambición, el deseo de este egoísmo racional de crecer, esta competencia, este fomento de la competencia, del comercio, etcétera. Todas estas cosas se han perdido en España, en Occidente, o nos dan algo de miedo. Entonces, claro, yo viajé a estos países y recuperé ese ansia por ser mejores personas, ¿no? Esa moral superior que es la moral, en mi opinión, del comerciante, ¿no? El tipo que quiere comprar por uno y vender por dos, ¿no? Y esto es lo que es el mayor aprendizaje que tengo después de unos cuantos viajes para allá. Vemos cómo también vamos relacionando las teorías con la vida palpable, con la realidad. Y en uno de esos puntos, que igual es un capítulo del libro, es ni les des el pez ni les enseñes a pescar, en el Total. cual vas a ese punto de lo que hablaba Hayek, de esa fatal arrogancia de querer ordenar la vida de las personas, en lugar de buscar que las mismas personas busquen cuál es el orden que quieren encontrar dentro de ellas mismas. Entonces vamos por ese punto, porque ni darles el pez ni enseñarles a pescar. Sí, yo te juro que hay dos escritores sobre todo que yo cuando les leo pienso que parece mentira que no conocieran mi empresa o parece mentira que yo haya montado mi empresa mientras les leo y no antes, ¿no? Son Hayek y Antonio Escotado, ¿no? Hayek, hay dos conceptos que tratan sus dos libros en principio fundamentales, que son la fatal arrogancia occidental, diría yo, y el segundo es la espontaneidad, ¿no? Que sería más camino de servidumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos vemos cada día, claro, nosotros invertimos en microestados, ¿no? Hayek es un escritor muy institucional, ¿no? Habla casi más de instituciones que de personas, ¿no? Y entonces, claro, nosotros nos encontramos que invertimos en microestados y que vemos cómo la espontaneidad siempre es más compleja y siempre vence a la planificación. O sea, que es imposible que yo planifique nada, que lo único que tengo que hacer es confiar, ¿no? Uno de nuestros lemas es confiar es mejor que no confiar, porque es que al final, realmente en el mundo de los negocios y por extensión del comercio, es muy difícil, es muy difícil calcular tus gastos, pero es imposible calcular tus ingresos, ¿no? Entonces, al final tienes que dejar que la espontaneidad, sucumbir ante la espontaneidad. Este sería otro de los aprendizajes que he tenido. Aceptar la realidad con la complejidad que tiene, ¿no? Pero por otro lado, la fatal arrogancia que tú mencionas, creo que has dado en el clavo. O sea, cuando yo hablo de ese concepto, claro, la gente dice, no le des el pez, enséñales a pescar, pero si es que yo no sé pescar. Pero es que no sé pescar, no sé ordeñar vacas, no sé sembrar trigo, ni siquiera sé montar un comedor.
¿no? O sea, yo, bueno, pues sé financiar mi empresa y conseguir créditos, pero más que eso no sé. Entonces, claro, al final el enseñarles a pescar nos deja a Occidente como si fuéramos los perfectos pescadores, ¿no? Es una cosa un poco rara, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de un tipo que me llamó que si quería que si quería que él invirtiera, tenía que dejar que él mentorizara a sus mujeres. Y yo le pregunté, ¿pero dónde trabajas? Y me dijo, no, yo soy directivo de un banco. Y le dije, ¿pero ¿y en qué las vas a mentorizar si la mujer tiene una tienda de chocolates, ¿sabes? Pero sí, la fatal arrogancia la vemos cada día y de hecho creo, te confesaré que creo que una ventaja competitiva nuestra es haber conseguido basar todo nuestro negocio en preguntarles a ellas, ¿sabes? O sea, cuando ellas te dicen lo que necesitan, te has ahorrado mucha pasta en la cadena de valor y creo, sospecho que el mercado no lo hace tanto como nosotros. Nosotros es una comunicación constante con la mujer intentando solucionar sus problemas que es al final lo que hace el comercio, ¿no? O sea, al final la frase más liberal que yo he escuchado en mi vida y ya he ido a Hayek y ahora me quiero ir a Escotado, dice, vive y deja vivir y afánate en ofrecer cosas útiles a tu vecino, ¿no? Pues eso es lo que hacen estas mujeres, afanarse en ser útiles para su comunidad. Abarcar los 40 aprendizajes será completamente imposible por el tiempo y más que nada porque Ujú. tienen que comprar el libro para que puedan verlo, puedan ir analizando todos los aprendizajes, pero vamos analizando algunos. Tú tienes uno muy interesante que se llama Llegando más allá de la inversión y creo que está interrelacionado con lo que estábamos hablando. Sí, esto es que nos dimos cuenta, o sea, por volver a los mismos conceptos que estábamos tratando en la pregunta anterior, realmente hablábamos, ¿no?, que en los países más libres salen, digamos, las mejores virtudes, ¿no? Y de las mejores personas también salen las mejores, vamos a decir, intenciones, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un grupo de inversores que invertía para obtener el 7% de rentabilidad aproximada que damos en MiCrowd y de repente quisimos construir un pozo y no teníamos dinero y teníamos que conseguirlo. Y de repente le pedimos donaciones a estos mismos inversores que la gente diría, no, son usureros, ¿no? Los más negativos con mi empresa, no, son usureros y tal. Pues a estos usureros les pedimos que donaran dinero y donaron dinero en masa y hemos construido varios pozos, hemos enviado muchas veces juguetes a estos países, hemos solucionado carreteras, o sea, hemos hecho millones de cosas y claro, al final yo no he descubierto nada. Cuando tú vas a Estados Unidos, la gente que ha hecho rico ese país, el más rico del mundo, también ha hecho que tengan la mejor cultura y los mejores museos, ¿no? Entonces, todo entra dentro del concepto de filantropía, que al final es, por eso se llaman filántropos, ¿no? Porque al final es gente que confía en el ser humano, ¿no? Que es lo que significa originalmente la palabra filantropía. Entonces, nosotros hemos descubierto que al final lo único que hacíamos era lo mismo que había ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Cuando vas a Estados Unidos entras en un museo y dice, no, esta sala, y de repente tiene un Rembrandt y te dice, esta sala la ha donado John Pierpont Morgan. Y dices, joder, Dios mío de mi vida, no, donó 50 millones de dólares para la construcción de este museo. Esa es la filantropía, ¿no? O sea, devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad te ha dado, ¿no? Pero de una manera muy natural, además, nos ha ocurrido a nosotros. Entonces, nosotros éramos un producto de inversión y de repente nos lo complementamos y fuimos más allá de la rentabilidad. Por eso se titula así el capítulo. Es que me parece muy interesante lo que hablas porque muchos desconocen de dónde viene la palabra liberal y esta viene de la palabra liberalidad. Y esta palabra significaba en sus primeras etapas ser generoso, pero ser generoso obviamente con lo propio. Era lo que los nobles decían, yo mientras más generoso, más virtuoso. Desde ahí Sí, viene el desarrollo del liberalismo como tal. Y, sí. y esto nos lleva de lo que hablabas de los filántropos a otro de los capítulos, que dice la magia del interés compuesto y los filántropos irredentes. Sí, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, hay una cosa que quiero recalcar. Yo tengo un trabajo que he trabajado mucho para conseguir esto, he trabajado 70 horas a la semana durante 5 años
para conseguirlo, pero tengo un trabajo en el que a día de hoy busco, por un lado, motores sociales, es decir, gente extraordinaria en Occidente que pueda invertir en gente extraordinaria en el resto del mundo, ¿no? Entonces, no digo, digo que es maravilloso dedicarme a esto, pero creo que me lo merezco. O sea, creo que la he peleado. Otras no las he peleado tanto, pero esta sí. Y estos filántropos irredentos, a lo que me refiero es que vivimos en una sociedad que digamos, enarbola las virtudes. O sea, voy a cambiar lo que voy a decir. Más bien, piensa que hay un tío Gilito. Piensa que el tío Gilito existe. El tío Gilito es un personaje que no existe. O sea, nadie es rico, vive en su casa y no necesita socializar con el resto. O sea, si tú a una persona llegaras y le dijeras, te voy a quitar todo tu dinero, pero nadie lo va a saber y vas a seguir socializando con la misma gente y la gente te va a admirar lo mismo que te admira, aunque estés quebrado, la gente aceptaría. Quebrado me refiero a que pudiera pagar sus facturas, pero estuviera quebrado. O sea, la gente que es rica lo es, uno, o porque no me refiero a los que roban, obviamente, pero los que no roban, la gente no gana dinero por ganar dinero. El dinero es un medio, no un fin, ¿no? Entonces, estos filántropos de los que yo hablo es gente que me acompañan, le dé el 7, el 5, el 2, el 15 o el 25% de rentabilidad, porque lo que te une a nuestro proyecto es el concepto, no el dinero en sí. Nadie disfruta de tener montañas de dinero en el banco ni en su casa. Pero claro, de repente oyes hablar de los ricos a alguna gente populista y hablan de los ricos como si fueran el enemigo, o sea, como si su problema fuera que es que hay muchos ricos en el mundo. Totalmente lo contrario, o sea, cuanto más ricos mejor, porque cuantos más ricos menos pobres habrá, porque el dinero no es suma cero, ¿no? O sea, al final hay una oportunidad y cuantos más ricos, y aparte voy a decir otra cosa que igual es más, perdóname, más polémico lo que voy a decir, pero las mejores virtudes salen en prosperidad, pero es una cosa normal. O sea, es decir, que al final cuando la gente tiene que luchar por su vida puede salir lo peor de esta persona. Sin embargo, cuando la gente tiene una situación de prosperidad, pues empieza a devolver a los demás y empieza el compañerismo y la cooperación. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer sistemas en los que se permita que la gente alcance lo mejor de sí mismo, porque así tendrá más posibilidades de llegar a la prosperidad más pronto, ¿no? Y entonces llegaremos a las mejores virtudes de los ciudadanos, ¿no? Y lo que digo, aunque suene muy fuerte, es política de Aristóteles, vamos, no me lo he inventado yo. El recto camino. Totalmente, y es que por simple lógica, donde hay carencia material, tú vas a estar preocupado en vivir el día a día en lugar de estarte preocupando Total. de construir las virtudes. No siempre es Total. así, no siempre es así, no es que la pobreza sea un lugar en el cual no haya virtudes, por supuesto que las hay, pero mientras más riqueza haya, más posibilidades hay en las que tú puedes estar pensando en el mañana, estar pensando en ayudar al prójimo. Si yo ya tengo, también puedo ayudar al prójimo. Y ahí es que viene... además, ¿sabes lo que pasa? Que no solo, perdóname que te he interrumpido, es el problema del retraso de la llamada, pero que no solo es, o sea, no solo es, o sea, yo cuando me refiero, no hablo de una situación estática de pobreza, me refiero a una situación dinámica. O sea, es decir, en Estados Unidos el 15% de la población en algún momento de su vida forma parte del 1% de la población más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú dejas que un país sea una sociedad abierta, donde haya movilidad entre clases sociales, ese estado en el que te permite estar en proceso de llegar a la prosperidad o estar llegando a la prosperidad es lo que saca tus mejores virtudes. O sea, yo no voy tanto a quién es pobre y quién es rico, ni si un tío nace con $1.000.000 y otro con 0, tiene que ser mejor persona el que tiene $1.000.000. Me refiero a que las personas que tienen en su cabeza esa ambición, ese fomento del comercio y de las mejores virtudes de las personas que confían en los demás para alcanzar esta riqueza, al final termina revertiendo en que tienen las mejores virtudes personales, pero es una cuestión normal. O sea, es decir, tú para montar tu empresa, lo quieras o no, vas a necesitar mucha gente alrededor. Entonces, o te gusta la gente o no vas a poder montar tu empresa nunca. Y es que precisamente no importa si eres rico o eres pobre, en todos los lugares del mundo hay gente extraordinaria. Y ahí me viene a la mente otro de los capítulos, que es los ángeles que llevamos dentro. ¿Cuáles son esos ángeles? Este es un homenaje a Pinker, al libro de Pinker que habla de, bueno, ya conocemos todos a Pinker, el segundo psicólogo reconocido la semana pasada más influyente del mundo. Y los ángeles que llevamos dentro, me voy otra vez a conceptos muy parecidos a los anteriores. Igual el libro
igual el libro es muy repetitivo, pero los ángeles que llevamos dentro me refiero a que el hombre no es un lobo para el hombre. Esa es la sensación que me queda a mí después de conocer a 6.000 mujeres deseando emprender. Creo que el hombre es un hombre para el hombre, ¿no? O sea, creo que el hombre volviendo a Aristóteles, es un animal social que tiene que vivir en comunidad y que lo único que tenemos que hacer es darle la posibilidad de sacar sus mejores virtudes y de llegar lo más lejos posible. Esos son los ángeles que llevamos dentro. O sea, es decir, al final, si tú a dos personas o a una persona le ofreces dos opciones entre hacer el bien y el mal, siempre va a hacer el bien. ¿Cuándo las personas hacen el mal? Cuando el coste de oportunidad de hacer el bien es demasiado alto, ¿no? O sea, la gente roba cuando no hay un sistema judicial independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando robas sabes que te vas a ir a la cárcel, pues, pues procuras no robar. O sea, digo, yo me acuerdo, yo viví en Suiza y en Suiza por las mañanas hay unos postes, dentro de los postes hay unos periódicos, coges el periódico y dejas el euro. ¿Por qué pueden hacer este sistema? Porque saben que todo el mundo va a dejar el euro, ¿no? Sin embargo, seguro que hay otros países que no son sociedades abiertas, que la gente no confía tanto los unos en los otros y que saben que llegaría alguien, cogería todos los periódicos y los revendería, ¿no? Sin embargo, en Suiza están ahí las casetitas de periódicos y la gente deja el dólar, el euro, el franco suizo y coge el periódico y es rentable, ¿no? Entonces eso es una sociedad rica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya para ir culminando, más o menos, no podemos tratar los 40, aunque quisiera ir punto por punto tratándolo porque me parecen demasiado interesantes. Vamos por los dos últimos. Vamos por el Claro. miedo a decir capitalismo. ¿De qué viene ese miedo? ¿De qué trata? Joder, pues justo estoy dándole vueltas al concepto últimamente. Como se dice en estas ocasiones, me alegro de que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque, o sea, realmente no tengo claro. O sea, tú hablas con gente y le dices capitalismo y ya se ponen de uñas, pero sin embargo le dices innovación y están encantados. Entonces, tengo la duda de si tenemos que tirar la toalla y empezar a decir innovación, pero referirnos a capitalismo, como dice, por ejemplo, McCloskey, ¿no? McCloskey dice innovationism, ¿no? En vez de capitalism. Entonces, no sé si hay que tirar la toalla o no, o si de verdad la realidad se tiene que imponer y todo el mundo tenemos que aceptar que el capitalismo es el sistema que saca las mejores virtudes a la gente. Entonces, la verdad que tengo esa duda y a mí también, yo explico en el capítulo que a mí también me da miedo decir muchas veces capitalismo, capitalismo, capitalismo y todas las charlas que doy enarbolan las virtudes del capitalismo, ¿no? Pero el capitalismo tiene algo que solivianta, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema que hace que hay unos taxistas que vayan a quebrar y unos conductores de Uber que vayan a prosperar, ¿no? Es un cambio constante, ¿no? Y ese cambio solivianta. O el capitalismo es un sistema que te dice en el futuro habrá robots que harán los trabajos menos cualificados, ¿no? Entonces eso solivianta, todo eso da miedo, ¿no? Y hace que el corazón te lata más rápido, pero la realidad es que al final, si miras los países, pues los países más libres es donde existe Uber y son los países más ricos, y los países más robotizados son los países que menos paro tienen. Entonces, claro, o sea, realmente los robots no vienen a quitarnos los puestos de trabajo, porque si no los países más robotizados tendrían más paro, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que abrir los brazos al capitalismo? Por eso mismo, porque es el sistema que permite que haya menos paro y que el capitalismo, como siempre digo, no solo ayuda a los pobres, sino ayuda especialmente a los pobres, ¿no? Me parece que eso se interrelaciona un poco con lo que decía Schumpeter de eso de la destrucción creativa. Total. Destruimos, pero para seguir creando. Total, y además es que no queda otra opción, porque si no lo destruyes tú, lo destruirá otro. O sea, es decir, que cuando tú eres capaz de destruir algo es porque tenía un déficit de algo, o sea, un déficit estructural. O sea, es decir, eh, ¿cómo es posible que Uber sea más barato que un taxi? Pues ¿cómo es posible? Porque el taxi era demasiado caro, básicamente. ¿Cómo es posible que Amazon eh, pues le quite negocio a cualquier otro, no sé, en España, pues al Corte Inglés? Pues seguramente porque han innovado más y han encontrado un sistema más eficiente para el ciudadano, ¿no? Entonces, eh, pues si pusiéramos precios fijos, por ejemplo, y entonces dijéramos, no, hay un precio fijo, entonces Amazon no va a tener esa ventaja competitiva.
pues al final los que más sufrirían el precio fijo es la gente más débil, ¿no? Porque a lo que se dedica el empresario al final es abaratar las cosas, ¿no? Si haces una reducción al absurdo de a qué te dedicas, como empresario, a abaratar las cosas. Yo intento dar los créditos lo más barato que puedo y tú intentas llevar a tu canal cuanta más gente con el menor esfuerzo. Eso es el empresario. Economía 101. Y es que precisamente de lo que tú nos estás hablando, no se trata de destruir por destruir, sino se trata de una innovación que desplaza a lo que ya no saca esa rentabilidad como tal, que permite que más personas se vayan enfocando en nuevas actividades y esas nuevas actividades en nuevos empleos y así una escala, un círculo virtuoso. Total. Y eso nos lleva a al último capítulo que quiero tratar, que es sobre el virus y la oportunidad. No hay oportunidad sin innovación. Así que cuéntanos, por favor, ¿qué hay de Sí, oportunidades? pues mira, te cuento. Nosotros salió el virus y hicimos dos cosas. La cosa número uno es que abrimos Costa Rica, porque hubo una oportunidad, esa es la realidad. Había menos financiación en el mercado y pudimos prestar a Costa Rica a mejores condiciones para nuestra empresa. Una oportunidad. Y la segunda es que hicimos un fondito de créditos para primera necesidad que llamábamos a créditos COVID. Empezamos a prestar a farmacéuticas, a veterinarias, perdón, a veterinarias, a enfermeras, a, a vendedores de delivery de comida, a gente que tenía moto y trabajaba en moto. O sea, es decir, lo único que hicimos fue adaptarnos a la nueva realidad y dar créditos que fueran a apoyar, a mejorar la vida de la gente, ¿no? O sea, como la gente, como mejorar la vida de la gente en ese momento era algo tan instantáneo, pues pudimos hacer un fondito muy rápido del que se ha devuelto ya el 90% del capital. ¿Por qué? Porque claro, la oportunidad muy grande de financiar una farmacéutica o a una enfermera que iba a las casas. Entonces, claro, son negocios muy rentables y esa espontaneidad, esa instantaneidad solo te la ofrece el liberalismo, el libre comercio y esa oportunidad, ¿no? Entonces, obviamente el virus es una cosa tristísima, sobre todo por las vidas que se ha llevado por delante y como cualquier muerte, pues es un drama a nivel mundial, pero por el número de gente. Pero, o sea, yo quiero lanzar un mensaje positivo de que va a haber muchas oportunidades, que lo que tenemos que intentar ahora como empresarios y como personas es entender cuál es la nueva realidad que tenemos, asumirla y enfrentarnos a ella, aceptar la realidad con lo compleja que es y el que mejor entienda la nueva realidad con las oportunidades que va a haber, eh, eh, más beneficiado va a salir, pero que esto va a ser una oportunidad para todos, ¿no? Y además que no queda, o sea, no es que yo diga esto, es que no queda otra opción, ¿no? O sea, para los que lo han pasado mal, pues no queda otra opción que con la fortaleza que puedan salir adelante y para los que lo han pasado regular, con la fortaleza que tengan adaptarse, ¿no? Entonces, va a ser un periodo, va a ser un reto, pero tenemos que mirarlo con el orgullo de que ha sido el mejor momento de la historia para haber tenido un virus. Esa es la realidad. O sea, cualquier otro momento hubiera sido peor. Y es que ya lo vivimos exactamente hace 100 años. Y hace 100 años Sí, fue lo que tuvimos el extraordinario siglo XX, que bueno, total. después encadenó otro tipo de cosas, pero bueno, cada crisis trae oportunidades y una de esas oportunidades ha sido plasmar tu obra, una excelente obra. Espero que todos la puedan leer. Y esa ha sido la presentación de este gran libro. No sé, Alejandro, si tú quieres añadir algo. No, joder, agradecer la oportunidad que nos da, que me das tú y que nos da la tecnología de yo contar mi libro desde mi casa y que tú me preguntes cosas desde la tuya, y que creo que esa es la oportunidad que vamos a tener a futuro, ¿no? O sea, que hemos demostrado que existe el teletrabajo y a partir de ahí se añade a todas las oportunidades que estas sociedades nos daban el teletrabajo también. Totalmente de acuerdo. Y pues bien, esto sería todo. Por favor, voy a dejar las redes abajo de Alejandro para que puedan sumarse. Igual aquí va a aparecer el icono de mi crowd para que lo puedan acceder, porque tú también estás haciendo una serie de entrevistas, estás muy activo en tu canal, te felicito por ello y esperamos que siga creciendo. Y pues bien, eso sería todo y estén atentos que regresan las entrevistas. Muchísimas gracias.